La muerte de Cristo en la cruz es el acto más puro de amor de todos los tiempos. Es el sacrificio más perfecto para el pecado, el único que hace expiación. Es el regalo más noble del cielo que el cielo dio a los pecadores y es la forma más alta de la justicia divina. Ni la eternidad puede absorber toda la gloria de ese evento. La muerte del Hijo de Dios es la obra del Padre y del Hijo para proveer perdón para todos los que creen en Él. Esta crucifixión es un poderoso testimonio a la deidad de Cristo. Vemos 4 de los atributos de Dios en Cristo, en Jesús, en la crucifixión. Todo estuvo bajo su control y Él mismo testifica que es Dios pagando la paga por el pecado del mundo. Veamos, en primer lugar, vamos a Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer atributo de Dios que vemos en Cristo es el amor de Cristo. Mientras lo estaban matando en la cruz, Jesús estaba salvando a la misma gente que le blasfemaba. Mateo y Marcos nos cuentan que este ladrón crucificado al lado de Jesús empezó injuriándole. Pero aquí vemos la transformación de un hombre por lo que ve en Jesús, lo que ve en la cruz. Vino a temer a Dios. Mire el cambio en versículo 40 de Lucas 23. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Él teme el juicio de Dios. Está por estar en la presencia de Dios y sabe que es digno de juicio eterno, condenación eterna. Eso no es común a los hombres. En Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero ese hombre teme a Dios. También entiende su propia pecaminosidad, que merece condenación. Miren versículo 1. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Sabe qué? Necesita misericordia, sabe que necesita la gracia, sabe que necesita perdón. Sin duda escuchó lo que dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Supo que en este había perdón y aún para el peor criminal. Sabe que Jesús estuvo sin pecado. Mire la última parte de este último versículo. Mas ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Entonces, ¿qué hizo? Clamó a Jesús. Versículo 42. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí vemos un pecador, un criminal siendo ejecutado, que reconoce su pecaminosidad, reconoce que en Cristo hay perdón y clama a Jesús. Jesús pudo haber dicho, no, es que le falta un poco de conocimiento, no tiene los términos correctos. No, Jesús le ofreció salvación. Miren versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón es un creyente en Jesús y quiere perdón, quiere misericordia, quiere estar con Jesús en su reino. Y Jesús le dio la salvación en el momento. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La prueba es contundente. El ladrón la vio, los soldados la vieron, la turba de gente la vio. La gracia fue ofrecida a todos. Recordemos el mensaje más luego en el día de Pentecostés, en Hechos 4, 12.
Dice, y en ningún otro, Pedro está diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única salvación del juicio del infierno, el único camino al cielo, no es por lo que hacemos, sino por fe en Jesús. Arrepiéntase y cree en el Señor Jesucristo. No importa los pecados que haya cometido. Este ladrón fue lo peor de los peores y se le ofreció gracia y perdón. La misma invitación está. Entonces, vemos el amor de Dios en Cristo. En segundo lugar, vemos la omnisciencia de Cristo. Para esto vamos a Juan capítulo 19, versículo 38. Quisiera enfatizar dos palabras. Las últimas dos palabras, pero leamos todo el versículo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús, Él es omnisciente. Omnisciencia es saber todo. Jesús sabe todo porque como Dios, Él tiene omnisciencia. Él es Dios. Sabe perfectamente el plan de Dios. Sabe cuándo cada detalle se haya logrado. Sabe toda la escritura debe cumplirse en su muerte. ¿A qué se refería? Se refería a Salmo 69, versículo 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. La promesa del Antiguo Testamento era que eso ocurriera en la muerte de Mesías. Trataron de darle hiel, pero no lo aceptó. Hiel era un sedante para tratar de disminuir el dolor espantoso de la crucifixión. Lo rehusó porque quiso llevar el impacto total de sufrimiento del sacrificio que hacía. No quería que nadie le dijera, no, usted no sufrió el total. No quiso ningún atajo, ningún impedimento. Lo sufrió todo. El vinagre, ¿qué era esto? Era una forma barata de vino que tenían los soldados para usar con los crucificados, para extender su tiempo en la cruz y así su sufrimiento. Mire, la deshidratación ocurría en las víctimas de las crucifixiones y pronto podrían morir. Entonces dieron algo de tomar, como este vinagre, como un vino barato, que realmente era vinagre, para extender su agonía, para apaciguar su sed y darle más tiempo en la cruz. Jesús rechazó el hiel, pero aceptó el vinagre, tal como dijo la profecía. Mire lo que dice en versículo 29 de Lucas, de Juan 19. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Se empaparon una esponja, se le ofrecieron con un hisopo. ¿Dónde hemos escuchado esa palabra hisopo antes? Cualquier persona judía, al escuchar esa palabra hisopo, pensaría inmediatamente, particularmente en la Pascua, la semana de la Pascua, a Éxodo 12, la noche de Pascua en Egipto. Cuando el ángel del muerto pasó, ellos tenían que tener la sangre en los postes y el dentil o moriría su primogénito. Tenía que sacrificar el cordero, tomar la sangre y aplicarla a los postes y dentil con un manojo de hisopo. Así está dicho claramente. Aquí está el cordero verdadero de Pascua. Y otra vez el hisopo juega un papel en el escenario. Los judíos pensarían antes de la sangre salvadora del cordero de la Pascua. Pero aquí en la cruz está el cordero de Pascua final y único.
Este ofrecimiento de vinagre fue la última profecía de la Escritura respecto a la crucifixión que tenía que cumplirse. Una vez que se cumplía, no hubo más que tenía que acontecer. No lo hicieron para prolongar la vida, sino para cumplir las Escrituras. Aún en este detalle, Cristo cumplió todas las profecías de su muerte. Mostró la omnisciencia de Dios, sabiendo cada detalle que tenía que cumplirse antes de morir. Ahora hemos visto el amor y la omnisciencia, pero ahora vemos la omnipotencia de Cristo. Veamos a versículo 30 de Juan 19. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué estaba detrás de esas palabras? ¿Cuál es el fondo que da tanta importancia a la declaración consumado es? Lo que está detrás de eso es el plan mismo de Dios. Desde la fundación del mundo da esta declaración importancia. Desde el principio Dios planificar mandar a su Hijo a la tierra para hacerse hombre, para hacerse el Dios hombre. Dios planificó este momento en la historia. No era una simple ocurrencia que Cristo vino al mundo para hacerse el Dios hombre. Pero también Cristo vino a este mundo por el plan de Dios para ser identificado con la humanidad, para tomar un cuerpo humano, para identificarse con nuestra humanidad. El hombre era y todavía es totalmente perdido, sin nadie que podría pagar la deuda que debe. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Es nuestro pecado que nos separa eternamente de Dios. Mire lo que dice en Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cristo se identificó con nuestra humanidad, pero no con nuestro pecado. Se hizo verdadero hombre mientras es todavía verdadero Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo, como el hombre perfecto, sin pecado, era el único que calificó ante Dios para pagar de nuestro pecado, la paga de nuestro pecado. Cristo vino a morir. Eso fue el motivo por qué Cristo vino a la tierra. No vino a ser un filósofo, un filántropo, un líder religioso, un hombre moral, un ejemplo, un mártir. No vino para eso. Vino para ser ofrecido por los pecados del mundo. Ahora, ¿qué significa esa declaración? Consumado es. Marque el punto sobre lo cual la historia gira. El pasado miraba adelante hacia la provisión de Dios para la culpa de su pecado. Habían puesto su fe exclusivamente en Dios para proveer para la culpa de su pecado. Los santos del Antiguo Testamento se dieron cuenta que el rito de los holocaustos no podía lograr quitar el pecado. Entonces vieron adelante al sacrificio perfecto. Después de la declaración de Cristo, miraron y todavía miran hacia atrás, al momento cuando la paga para sus pecados se hizo, confiando en la palabra de Dios que era suficiente. En aquel momento, Jesucristo llevaba los pecados del mundo en su cuerpo. Cristo, el hombre sin pecado, pagó la culpa del pecado del mundo entero, una deuda que el mundo no pudo satisfacer.
El mundo es culpable delante de Dios y la justicia de Dios exige la separación eterna de Dios. Cristo se hizo pecado para nosotros, para que tengamos la justicia misma de Dios. Lo mismo dice en 2 Corintios 5:21, ya que estamos en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque Cristo fue hecho pecado para nosotros, Dios Padre dio su espalda a Dios Hijo. Hubo una separación. No pudo ver el pecado. Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando Cristo gritó, consumado es, la paga se había pagado. La paga del pecado del mundo ya se pagó. Jesús grita a toda voz. No estaba en el punto final de su fuerza física. No estaba agonizando. Es demasiado temprano para que se asfixiara. Mateo y Marcos nos indican que cuando decía consumado es, estaba gritando con toda su fuerza. Fue un grito de victoria, no un grito de resignación. No fue un grito de desesperación, ni un grito de rendición. Todo lo que quedaba era entregar su alma a Dios Padre. La muerte de Cristo fue por decisión y voluntad propia. Nadie le sacó la vida de él. Se la entregó libremente para nosotros. Él lo había dicho a sus discípulos en Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Consumado es, la paga se hizo. Pero ¿qué significa esa declaración para mí? Si usted nunca ha invitado a Cristo a ser su salvador personal de pecado, si nunca se ha entregado a Él, darse cuenta, Cristo pagó la paga de su pecado. No lo puede pagar. No puede pagar ese pago. La base de perdón de su pecado ya se ha logrado. Usted debe hacer una decisión. ¿Lo acepta o no lo acepta? No decidir equivale a decidir en contra de Cristo. Porque miren lo que Dios dice en Juan 3, 17 y 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no envió a Cristo para que el mundo se condenara. El mundo estuvo condenado. Mandó a su Hijo para que el mundo se salve, para darle la oportunidad. ¿Qué hará usted? Se entrega a Dios, se entrega a Cristo. Si usted conoce a Cristo como su único salvador del pecado, reconozca que Él es su victoria. Él tiene la victoria sobre el pecado. El pecado no tiene poder sobre Él. Le ha dado a usted la misma victoria. El pecado no tiene poder de condenarle. El pecado en sí no tiene poder de controlarle. Ese poder se rompió en la cruz. Cristo es nuestra vida. Quisiéramos que veamos dos textos al respecto. Mire lo que dice 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en 1 Corintios capítulo 6, dice en versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos, nuestra vida le pertenece. No somos nuestros, tenemos que vivir para Él y no para nosotros. Usted pregunta, ¿y cuál es mi garantía? Mire lo que dice. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones, su muerte pagó la paga de nuestro pecado. Su paga es suficiente para el pecado del mundo entero, pasado, presente y futuro. Suficiente. Pero mire la última parte. Él fue resucitado para nuestra justificación. Como prueba que lo había aceptado es el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo como pago completo. El Padre lo resucitó. Si hubiera permanecido muerto su cuerpo, no tendríamos ninguna prueba de que su muerte fue aceptado como pago completo. El hecho de que Dios Padre lo levantó de la muerte indica que Él aceptó como pago completo y que la justificación es completa. La resurrección de Cristo es la prueba del poder de Dios, omnipotente, para dar vida nueva. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. El mismo espíritu de Dios que levantó a Cristo de la muerte mora en nosotros. Dios está presente en nuestra vida. El mismo espíritu vivificará a nuestros cuerpos mortales, tal como hizo con el cuerpo de Cristo. La prueba lo tenemos en Cristo. Fue el primero que demuestra el poder de Dios para dar vida nueva. Nos da razón de tener esperanza. En última instancia, quisiera ver que el último atributo de Dios que hemos visto en la crucifixión de Cristo. Vemos la perfección de Cristo. Lucas 23 de nuevo, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo. Clamaba a gran voz con toda la fuerza. Todos los judíos hubieran entendido eso. En tus manos encomiendo mi espíritu. Era como la oración de costumbre antes de acostarse en la noche. Pero realmente estaba citando a Salmo 31:5, que dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Pero Cristo hizo dos cambios en la oración del justo que sufre en medio de su sufrimiento. Se quitó algo. Tú me has redimido. Jesús no fue redimido en la cruz, entonces no lo dijo en la cruz. Él era el Redentor. Y agregó: Padre. ¡Qué dulzura! La dulce comunión se había restablecido. ¿Se acuerda? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo separación. En este momento estaba restaurado. El infierno de juicio estuvo por 3 horas y ya se terminó. Castigo se ha terminado. El sufrimiento había claudicado. La comunión con el Padre ya se restableció.
Jesús es la perfecta, pura y justa persona que sufre, quien en su muerte expresa perfecta confianza en el amor de su Padre y su promesa de recibirlo. Juan 19:30 nos dice lo que pasó después. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Se inclinó su cabeza. No había una convulsión. No había ni un tirón, ni una sacudida. Simplemente entregó su espíritu. Dios había ofrecido su Cordero de la Pascua, su unigénito Hijo. Debes saber que Jesús se murió muy antes de lo normal, de una víctima de crucifixión. Pero no era débil, ni demasiado, era hombre de los hombres. No hubo ni pecado ni corrupción en él. Pero es importante que sepa cuando murió porque él decidió de su voluntad, su propia voluntad morir, y de su voluntad entregó su espíritu. Hasta lo último estuvo en total control, haciendo la voluntad de su Padre. Hay dos maneras que usted puede responder a esa perfección, a este sacrificio de Cristo. Puede responder como hicieron muchos de los judíos. Ellos estaban preocupados de seguir ofreciendo sus corderos que no tenían poder para quitar el pecado del mundo. Seguían en su religión como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal usted? ¿Seguirá todos los ritos y ceremonias sin conocer Él que puede transformar su vida? Él que es el centro de esta ocasión. O puede responder como nos dice en Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. No hay otra manera de responder que alaba y adora a Dios. Digno es el Cordero que inmolado fue. Lucas 23:47 nos dice, cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Este decía, verdaderamente ese hombre era justo. ¿Reconoce usted la justicia de Dios? Que Cristo era el sacrificio perfecto para darle a usted justicia. En Mateo vemos otro relato de ese centurión que nos da más detalle. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. No solo el centurión, pero algunos de los soldados bajo su mando. Visto el terremoto, la oscuridad y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces ellos, ni judíos, los romanos, gentiles, sin el trasfondo de las Escrituras, llegan a la conclusión que Jesús era Dios solo por verlo morir en la cruz. Supieron que era Dios. Llegaron a la conclusión de Jesús era Dios. Supieron que era Dios. La oscuridad al mediodía, el terremoto masivo y la forma que Cristo murió, diciendo lo que dijo, les convenció que era Dios. Eran convencidos de su gloria por medio de ver a la cruz. La cruz tal vez para nosotros es un poco distante hacia atrás en la historia, pero tiene el mismo impacto, la misma pregunta. ¿Cree usted que Jesús es Dios y que Él se ofreció por usted y que Él le ofrece la salvación eterna? ¿Qué haría con esta invitación? ¿Lo recibe o va a seguir en su religión, camino a la condenación eterna? La decisión es tuya. Oremos. Padre, vemos en esa crucifixión,
en este día de Viernes Santo, donde recordamos la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que era Dios, ofreciéndose por nosotros, que no podíamos salvarnos. Y Padre, si haya persona que no te conoce, que en este momento que se entregue a ti, Señor. Y si hay personas de las cuales muchos escuchan, que ya hemos hecho esa decisión, que vivamos por ti, que nuestra vida sea Cristo, tal como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, porque ya somos comprados, ya somos tuyos, y queremos glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.